Bueno, vamos a la segunda fase de Infoanálisis. Esta mañana nosotros contamos con la participación del doctor Rodrigo Noriega. Es abogado, además es parte del consejo o es consejero editorial del diario La Prensa, editor de opinión de ese importante medio impreso. Hoy viene a compartir con nosotros lo que es la realidad nacional. Doctor Noriega, bienvenido a Infoanálisis. Bienvenidos a ustedes, gracias por esta invitación. Oiga, doctor Noriega, el tema de la renuncia del señor ex procurador, hoy amanece como ex procurador Ulloa, sería hasta cómico si no fuera trágico, lamentablemente, porque la manera como se sucedieron los eventos ha sembrado más dudas que certezas, y es una pena, porque sin entrar yo a hacer juicios valorativos, él parece un hombre, una buena persona, pero él confiesa que aparentemente él no sabía con lo que estaba enfrentándose, ¿no? Lo cual es inaceptable porque fue parte del Ministerio Público durante más de una década y media. Entonces, el riesgo de esto, doctor Noriega, de cara a un hecho factual, él tiene casos de alto perfil que resolver, o tenía, pues, cuando estaba en el cargo, y él debe haber sabido que habían los casos como Blue Apple, como Odebrecht, como FCC, que debió haber comenzado a materializar el desarrollo de los mismos. Me gustaría escuchar su opinión, doctor Noriega. Gracias, don Guillermo, don Rubén, don Milton. Yo creo que tenemos que hacer un poquito de historia. Las mismas fuerzas políticas, económicas, sociales que sacaron a Ana Matilde Gómez en el 2010 tienen sus manos metidas en la justicia desde entonces. Ayudaron a sacar a Kenia Porcel, ayudaron a nombrar a Eduardo Ulloa y ahora ayudan a sacarlo de nuevo. Yo creo que los factores de poder que hicieron posible todo esto están prácticamente intactos, salvo que ahora hay un entorno, una realidad muy distinta, que es el interés de Estados Unidos de realmente meterle el diente al tema de corrupción en Panamá. No por interés de los panameños, ojo, sino por interés de ellos, de que Panamá se vuelva un estado fallido y eso afecte toda la geopolítica de la región. Yo creo que Eduardo Ulloa es un buen abogado, un buen penalista. Él estuvo en el Ministerio Público 17 años. Más o menos tenía una trayectoria de mucho respeto dentro del foro. Se le respetaba como abogado penal. Él voluntariamente se presenta como candidato a esto, pasa todo el proceso de entrevistas. Nadie lo obligó a tomar el cargo. Él era socio de una prestigiosa firma de abogados aquí en Panamá. Entonces, definitivamente que el tema de que yo no sabía lo que tenía no puede ser aceptado como una excusa. Es obvio que hubo presiones muy fuertes de todas partes para que Ulloa produjera ciertos resultados que en algunos casos escapaban de sus manos y en otras resultados sobre los que él ni siquiera podía influir. Y creo que ahí está la génesis del asunto. Yo no espero, como decía Henry Kissinger en su libro La Diplomacia, que todas las revoluciones tenían en común que para los gobiernos que las sufrían, los hechos que iniciaban las revoluciones eran hechos aislados. Yo no espero que la renuncia del miércoles tenga nada que ver con el avión incautado del viernes. Eso sería muy triste y muy trágico para este país. Ahora, doctor Noriega, una pregunta. El dinero público es sagrado. Pero entonces, ¿cómo hacemos para meter dinero público en una actividad privada que eran los albergues privados? Ahí hay una contradicción. Rubén, ahí hay una contradicción de fondo. Algo que no permitiríamos con las cárceles para adultos. No hay una cárcel privada en territorio panameño. Sí lo permitimos con los menores de edad. Que haya muchos centros, prácticamente la totalidad de ellos que sean privados, regidos por ONGs. Ojalá todas fueran como aldeas SOS, pero no lo son. Y bueno, sabemos a lo que se presta eso. Nunca hubo las certificaciones adecuadas, nunca hubo las auditorías, nunca hubo las investigaciones de fondo de quiénes eran las personas que se encargaban de estos niños. Eso es totalmente irresponsable. Pero, doctor, yo vuelvo a retomar el tema doctor Noriega, el tema del ex procurador Ulloa. Usted ha dicho muy claramente
que se ha repetido la historia, la palabra es mía, se ha repetido la historia o casos de personas que antecedieron al señor Ulloa en el cargo. Usted puntualizó nombres. Pero entiendo por lo que usted dice que la impresión es que tanto el poder político como el poder económico ha colonizado la justicia. Eso es lo que usted me está diciendo, doctor Noriega. Totalmente, totalmente. ¿Qué se hace al respecto? Hay un problema que tenemos que entender. Después del 2009 se da un fenómeno muy raro en Panamá, pero es un fenómeno político muy común en América Latina. En 2009 termina el hijo del último caudillo, Omar Torrijos, el hijo Martín, termina su presidencia. Del 99 al 2004 fue Mireya, viuda del otro caudillo. Se acaba el caudillismo y la política panameña se vuelve entonces un mercado persa. En vez de irnos por las instituciones, nos vamos por el quién da más, por el transaccionalismo. Y en ese esquema, todo, las líneas de metro, los pasaportes, la electricidad, los puertos, todo es negociable. Entonces la justicia estorba. Una justicia independiente estorba. Tienes que tener entonces cooptada la justicia. Estamos llamando hoy la atención sobre la justicia penal, pero fíjense lo que ha pasado con la justicia electoral. La justicia electoral los últimos 10 años ha sido inexistente. Entonces es un fenómeno que se ha incubado en la sociedad panameña y se está madurando. Tenemos una justicia que es prácticamente inservible. Es risible frente a lo que países como Guatemala, Perú, Costa Rica, Colombia, Chile, etcétera, hacen en el continente. Entonces, es sumamente un indicador bien claro del estado de la política panameña cuando la justicia es uno de los elementos que se negocia. Es uno de los elementos que se garantiza en este tema de transacciones. Entonces, es muy triste, es muy lamentable, pero es exactamente el fenómeno que tenemos que enfrentar los panameños. Milton. Me parece que el diagnóstico del doctor Noriega es correcto. Para que Panamá pueda ser un país desarrollado, para lo cual tiene muchos elementos que lo apuntarían en esa dirección, tiene que tener un sólido Estado de Derecho. No hay un Estado de Derecho en un país donde la justicia es manipulada como lo es en Panamá en una dirección u otra y donde no hay confianza en las instituciones judiciales, a pesar de que una buena parte de los procesos no son cuestionados. Tomemos en cuenta que en Panamá hay 100 y tantos mil, 200.000 procesos al año. Nosotros oímos sobre 1, 2, 5, 10 de ellos, ¿no? Sin embargo, esa cantidad de procesos de alto perfil que no parecieran llegar a donde las responsabilidades debieran llevarlos, generan suspicacia y desconfianza sobre el sistema judicial. Si toda esa percepción le sumas que un procurador renuncia porque dice que no puede llegar a donde tiene que llegar en sus investigaciones porque el sistema no lo permite, entonces hay una ratificación de la idea de que la justicia acaba siendo selectiva. Luego ves por allí, ahora con redes sociales, casos de personas, familias, exesposas hablando de exesposos, etcétera, diciendo cómo le han robado su patrimonio usando influencia en el Poder Judicial, o cómo a una viuda le han quitado todo con manipulaciones. O sea, ese tipo de hechos que son 1, 2, 3, 5, 10, que se conocen a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales, sin necesariamente haber sido validados, generan una impresión de que aquí no hay un Estado de Derecho. Si tú le agregas a eso lo que está pasando con los puertos, lo que está pasando con la mina, en donde hay una mina que está operando en base a un contrato que fue declarado nulo por la Corte Suprema y en un ámbito jurídico donde no hay un código minero vigente según la derogación del código anterior y la derogación de la ley que derogó el código anterior sin haber establecido un nuevo código. Entonces tú estás en un vacío jurídico y tienes una mina pagando bicocas en lugar de pagar el tributo que correspondería pagar a cualquier empresa que tiene que pagar un impuesto sobre la renta sin ningún esquema especial. Y tienes una operación portuaria que todo indica que no cumplió las obligaciones contractuales y que dice que las cumplió y que por ello tiene derecho a una prórroga de un contrato leonino en cuanto a los intereses nacionales. Entonces, todo eso conspira
contra la idea de que en Panamá se vive en un Estado de Derecho. Oiga, doctor Noriega, ¿qué le parece? Vamos a retomar después nuevamente el caso del procurador, porque creo que esto no se puede primero ignorar. Este es un tema que todos estamos, lo que somos comunicadores, obligados a tocarlo de frente, sin arrugas, sin que nos tiemble la voz, porque está en juego nuevamente el tema de la justicia, que carece en Panamá de una estabilidad real. Doctor Noriega, usted es abogado. En los riesgos de esto que ha ocurrido con un procurador en el cual se habían, primero que él fue el que buscó el cargo, nadie lo llamó, él vino como otros muchos abogados en la búsqueda de sentarse en esa silla de la Procuraduría que parece que estuviera envenenada, ¿no? Entonces, ¿cómo decirme después que tuvo, como usted dijo, 17 años en el Ministerio Público, argumentar de que él no sabía lo que estaba enfrentándose, doctor Noriega? Me parece inaceptable, ¿no? Yo creo que Eduardo Ulloa hizo una apuesta política. Él tenía el respaldo de una fuerza y tenía el respaldo de otra fuerza. Y que con eso iba a ser suficiente para dominar el poteo del Ministerio Público. Sin embargo, hay otras fuerzas andando. Está la propia dinámica institucional del Ministerio Público, donde hay muchos funcionarios muy comprometidos con la justicia. Están los intereses geopolíticos de Estados Unidos, nos gusta o no nos guste. Están las presiones de la Unión Europea y hay una nueva realidad internacional. La corrupción en Panamá dejó de ser un problema de Panamá, pasa a ser un problema regional, porque la corrupción de Panamá toca bancos, toca firmas de abogados, toca muchas instituciones. Entonces afecta, si el centro bancario de Panamá colapsa o se ve limitado, se afecta las finanzas de la región. Si los abogados panameños se ven cuestionados, se afectan los servicios jurídicos de la región. Entonces, tiene una huella más grande de lo que pueda tener la corrupción en Costa Rica, o en Ecuador, o en Paraguay, porque Panamá tiene precisamente una huella más grande en la política, en la economía regional. Eso es un tema que no han entendido los factores políticos. El hecho de que, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener que empezar a hacer un retroceso de este esquema y empezar a reconocer que o hacer acuerdos de pena y reciben una palmadita en la mano, o simplemente esto va a terminar muy mal para la clase política panameña. Ahora, doctor Noriega, yo le preguntaría, hemos llegado al extremo de que tendremos que tener jueces sin rostros en Panamá para que se atrevan a tomar decisiones. Mira, hay jueces muy valientes que se atreven a tomar decisiones. El problema es que no son respaldados por sus superiores ni por el sistema. Y tenemos otros extremos. Tenemos jueces muy malos y fiscales muy malos a los que no les pasa nada. Hace unas semanas atrás, la magistrada María Eugenia López Arias encontró un juez en Chiriquí que tenía expedientes hace más de 20 años parados. ¿Cuántos de esos jueces hay en materia civil, en materia laboral, en todos los temas? Entonces, ese tipo de elemento de una auditoría interna no sucede en el órgano judicial. ¿Cuántos expedientes tienen los magistrados de la Corte parados? ¿Cuántos? ¿Cuántos millones de dólares? Miles de millones de dólares en decisiones judiciales están ahí paradas. Entonces, nosotros pensamos que la competitividad es la educación, el nivel de impuestos. Sí, todo eso afecta, pero también afecta tener una mala justicia. Si yo voy a perder $1 millón, bueno, que me lo digan ya, no que me lo digan en 10 años. Entonces, ese es un tema que necesita que el país entienda, por Dios, que la justicia es un servicio público. Así como somos buenos con el canal, con el aeropuerto de Tocumen, deberíamos ser buenos con la justicia, porque pasaría a ser una ventaja competitiva de Panamá. Tener una buena justicia va a generar empleo, va a tener inversiones, va a mejorar la calidad de vida de los panameños, va a resolver un montón de problemas. Lamentablemente, los intereses creados que benefician más de que no haya una buena justicia. Hablaremos más de intereses aquí al regreso, doctor Rodrigo Noriega, invitado esta mañana en Infoanálisis. Viene más. Bueno, continuamos platicando esta mañana con el doctor Rodrigo Noriega, consejero editorial y editor de opinión del diario La Prensa. Doctor Noriega, estamos nosotros volando a 40.000 pies de altura en un tema que muy poca gente se atreve a tocar de una forma clara, llana, que es lo que necesita el país. Es un hecho que hay muchos corruptos por una parte e incompetentes por otra
que están incrustados en los diferentes gobiernos que hemos tenido en este país, no excluyo al actual, primero que deben ser investigados por negligencia o por desconocimiento en el desarrollo de sus funciones, pero también a mi juicio deben ser sancionados con inhabilitación para poder ser personas que vuelvan a ocupar un cargo público por los pecados que acabo de mencionar. Es un hecho real que aquí en Panamá la justicia tiene un rezago con relación a otros países. Otros países meten presos a los presidentes, así de sencillo. Voy a mencionar países porque esto es un programa de gente inteligente que sabe lo que estoy diciendo. Entonces, no estoy bajo ninguna circunstancia sugiriendo cosas inapropiadas, sino que la justicia debe ser como la salud, igual para todos. Ese es un problema que tenemos en este país. Los poderosos, políticamente y poderosos económicamente, doctor Noriega, aparentemente están vacunados, inoculados contra la posibilidad de que la justicia los arrope con su manto. No sé usted cómo la ve, doctor Noriega. Por diseño, por diseño. Esto no es un tema voluntarista para nada. Por diseño, el sistema está hecho para castigar, entre comillas, al hijo de la cocinera y eximir a los poderosos, a don dinero, etcétera, etcétera. Es un tema del diseño. Tenemos un código judicial atrasadísimo, tenemos un código procesal penal que nació Boccaccio, nuestro código penal tiene unas ambigüedades ahí terribles, no se ha invertido en la justicia. Para hacer una comparación, el último presupuesto que presentó el ex procurador Ulloa, bueno, el único que presentó, el ministro de Economía, Héctor Alexander, le rebajó 55 millones a esa propuesta. Entonces, el presupuesto del Ministerio Público en términos reales es hoy menor a lo que tenía Kenia Porcel, porque descontando la inflación, es hoy menor a lo que tenía Kenia Porcel. Entonces, pero le doblamos el presupuesto al Ministerio de Seguridad. Entonces, si no invertimos en la justicia, y Milton lo puede decir perfectamente, si no invertimos en la justicia vamos a tener lo que estamos pagando, una justicia mala, mediocre y corrupta. Entonces, tenemos que invertir en la justicia. Tenemos que crear juzgados, tenemos que crear fiscalías y tenemos que pagarle mejor a esa gente. Yo conozco fiscalías donde hay 2.000 y 3.000 expedientes y solo son 6 personas. ¿Qué tipo de justicia va a hacer esa gente? Y solo tienen asignado un policía de la DIJ como investigador. Entonces, ¿qué tipo de justicia va a hacer esa gente? ¿A quién le conviene eso? A los corruptos. Gracias. A las redes de crimen organizado. Recordemos también que a la sombra de todo esto hay unas organizaciones de crimen organizado muy poderosas en Panamá. Controlan cárceles, controlan juzgados, controlan parte de la policía, controlan parte de las fronteras. Entonces, toda esta gente se beneficia de esto. Doctor Noriega, el señor Murgas trajo a la mesa el tema de los albergues. Me gustaría que tenga usted a bien emitirnos su opinión. ¿Por qué razón? Porque vía ejemplo, yo siento y tengo la impresión de que aquí va a haber algún tipo de chivo expiatorio, con el perdón de los chivos, ¿no? En el sentido de que al perro más flaco se le van a pegar las pulgas, como se dice en el lenguaje vernacular. Ya se está mencionando que el Ministerio del Mides ha querellado a una organización que se llama Funchipa, que es la de la Fundación de Chilibre Panamá, Sí. por el uso irregular de $92.722 en el uso del subsidio en el año 2020. El Mides ya reportó esto al Ministerio Público, estas supuestas irregularidades. En julio de 2020 se hizo la denuncia. Julio de 2020 ha transcurrido ya casi, vamos para un año, y no había pasado nada. Dice que el hecho aquí es que no se hablara de los albergues. En este caso, de acuerdo a la información periodística, se reportó al Ministerio Público casualmente que había irregularidades en esta Funchipa. ¿Cómo es posible que eso tuvo que ocurrir una tragedia de estas dimensiones para que se mirara un poquito hacia esa área de los niños desprotegidos, doctor Noriega? Y ni siquiera es el caso que tiene que ser. Ese es un caso de peculado, no es un caso de abuso infantil. Quiere decir que el Mides está desviando la atención. Sí, puede ser que haya peculado, y a lo mejor lo hay, pero el caso fundamental es el del abuso infantil que ha habido a nivel nacional. Si el Mides, de verdad, yo me encantaría que la ministra Castillo lo hiciera, quiere salir con las manos limpias de este asunto, lo primero que tiene que hacer es restablecerle el cargo a los
trabajadores sociales y psicólogos que despidieron por denunciar estas cosas. Los despidieron, hicieron los informes y los despidieron, los votaron. Entonces, una persona que hace eso, una institución que hace eso, es una institución que es cómplice, que no le interesa saber la verdad, o que la sabe y no quiere documentarla. Entonces, ese es un primer problema. Segundo, esto es un problema demasiado grande para que el propio Mides lo resuelva. Tiene que crearse una comisión de alto nivel que mire todos los albergues y que busque a los niños y niñas que salieron de ellos, incluso algunos que van a ser adultos. Vamos a tener que encuestarlos, vamos a tener que investigar qué pasó allí, vamos a tener que entrevistar, que buscar peritos expertos sobre estos temas de abuso infantil, porque estamos hablando de una red de 54 albergues a nivel nacional que funciona desde más o menos 2009. Un niño que haya entrado en 2009 es hoy en día un mayor de edad. Entonces, ¿qué ha pasado allí? ¿Qué decisiones se tomaron? Eso es lo que hay que hacer. No es solamente, bueno, en la Funchipa manejaron mal la plata. Sí, está bien, qué bueno. Pero, ¿qué pasó con los niños? ¿A dónde trasladaste los niños de los 4 o 8 albergues? Que en una parte dicen que son 4, otra dicen que son 8, que cerraste. ¿A dónde están esos niños? Los sacaste del albergue X, lo llevaste al albergue Y. Perfecto, déjanos saber eso. No tenemos que saber las identidades de los niños, por supuesto, pero esos datos los necesita la sociedad para tener tranquilidad. ¿Qué necesitan estos niños? Yo me puse a revisar el presupuesto de la CENIAF y es más o menos constante. Es como si fuera el pago del agua. Todos sabemos que la tarifa del agua del IDAN es estándar, no importa lo que consumas, es estándar. Y el presupuesto del CENIAF es 6,5 millones de dólares. Un par de años bajó a 6,1 millón, no sé por qué, pero se mantiene de nuevo en 6,5 millones. Sube la cantidad de niños, suben las necesidades, se complican las necesidades, estamos en pandemia, en fin, y el presupuesto es el mismo. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Cómo están esos niños? Había un trabajador social para verificar 4 provincias y una comarca, eso es la mitad del país. Un solo trabajador social, no, por supuesto que es gobierno, no tenía chofer, tenía que irse en autobús, tenía que poner su propio dinero, tenía que, o sea, entonces ese es el tipo de compromiso que estamos haciendo en este país. Y por lo tanto tenemos esos resultados. Los niños y niñas son lo más importante que tiene este país. Son más o menos 1.200 en la actualidad. Tenemos que saber cómo están ellos y cómo están los que estuvieron antes. Tenemos que saber qué pasó con ellos. Y si hubo daño, si hubo negligencia, tenemos que indemnizarlos y tenemos que atenderlos. Tenemos que darles acompañamiento psicológico. Allá hay vidas destruidas. Un niño de 7, 8, 9 años, una niña de 10, 11 años que queda embarazada por violación en un albergue, tú destruiste una vida para siempre. Es un crimen, doctor. Es un crimen. Hay que hacerlo. Es humanidad. De lesa humanidad, claro. Es imperdonable. Entonces, tiene que haber acompañamiento psicológico, tiene que haber una beca para esa niña, tiene que haber 1000 cosas. De eso nadie está hablando. Entonces, eso es lo preocupante. Que estemos pensando la denuncia de peculado, cambiaron aquí, movieron allá. No. Esto tiene que ser de mucho más alto nivel. Milton. No, lo hemos estado diciendo en este programa reiteradas veces. Aparte de las investigaciones, de las sanciones, de los castigos, de que si hay una red de pedófilos o no la hay, quiénes son, ¿dónde están los niños? ¿Qué se está haciendo por esos niños y niñas a nivel de atención de su salud física, mental, emocional, de su nutrición? Hoy, mientras todo eso otro se define y se investiga, hoy el Estado tiene que garantizar que están en buenas manos, a buen cuidado, en infraestructuras adecuadas para atender esas necesidades que no son ni siquiera niños que estaban viviendo una vida normal. Ellos están en esos albergues porque o han sido víctimas de abuso, de maltrato en sus propias familias o tienen condiciones de salud o físicas especiales que requerían una atención especial. O sea que ni siquiera es un niño saludable, vigoroso, con una robusta salud emocional. Son niños que ya venían vulnerados y que requieren atención muy especial. Entonces yo quiero saber dónde está el defensor del pueblo. Yo quiero saber hasta dónde va a llegar la Asamblea con sus investigaciones, pero yo quiero escuchar a la ministra del Mides y a la directora del CENIAF diciéndome que los 1.200 niños están en manos de tal, estos albergues que sí han sido inspeccionados y que sí tienen los requisitos, y aquellos otros que fueron intervenidos están en manos de tales o tales personas. O sea, díganos que los niños están bien,
Después vayan con la venganza, con la justicia, con lo que quieran a los que hicieron el daño. Pero todavía yo no sé dónde están esos niños y qué ha pasado con ellos. Milton, la sensibilidad de algunos funcionarios parece realmente ser nula, que no existe un tema de sensibilidad, y eso es muy grave en cualquier sociedad. Ahora, doctor Noriega, el gobierno, el país, Panamá puede ser demandado a nivel internacional por este caso de violación a los menores, ¿no? Tiene que ser demandado internacionalmente. El país ha sido totalmente negligente con los seres más vulnerables que hay. Un punto de lo que dice Milton, aquí hay mucha facilidad y ligereza de los jueces de menores, los jueces de familia, para mandar niños a albergues. Cuando tienen familia, sé de un caso que pasó en Ciudad de Panamá, mandaron al niño al albergue y tenía familia en Chiriquí. ¿Qué costaba hacer una llamada o esperar un par de días a que viniera un familiar de Chiriquí o ver cómo lo podían mandar allá y que el niño estuviera con una familia? Entonces, no, lo mandaron a un albergue. Entonces, eso también hay que revisarlo, porque es una falla estructural. Los niños no deben estar en albergue, debe ser no la última, la requete última opción. Entonces, siempre hay que buscar cualquier otra opción, menos mandar un niño a un albergue. Además, entonces, Rodrigo, que si lo mandas al albergue no puede estar 7 años en el albergue, no puede estar 5 años. El albergue es una cuestión, como dice Rubén, muy temporal hasta que se ubique una familia, ya sea familiares del menor o una familia adoptiva que lo acoja. Pero tú no puedes tener al niño en un albergue 5 años y pagando por él, porque eso se convierte en un negocio. Sí, claro, claro, que puede ser una de las motivaciones de todo esto también, no lo descartemos lamentablemente. Muy bien. Bueno, prueba de eso, doctor Noriega, es que hay una resistencia para la adopción en Panamá. Es complicadísima, pero complicada. ¿Por qué? Porque es un negocio los albergues. No, y las adopciones también son un negocio. Tienes que tener padrino político y un montón de cosas. Conozco parejas que han ido al extranjero y han podido adoptar más rápidamente que en Panamá. Legalmente, ojo, legalmente. Yo conozco una pareja que adoptó un niño, personas de una solvencia moral extraordinaria y con una capacidad económica para darle una buena vida a ese menor. Muy bien, al par de años quisieron adoptar luego una niña y no fue posible. Oye, si ellos han reunido todos los requisitos, tú puedes inspeccionar cómo está el primer menor y darte cuenta de lo bien que está. ¿Cuál es el problema ahora con que puedan adoptar una niña? Desistieron de hacerlo, simplemente dijeron, no lo vamos a hacer porque no vamos a pagar un soborno. Pero eso es un crimen contra esa niña que hubiera tenido un hogar, que la hubiera podido criar con amor, con seguridad, con todo lo que esa niña merece. Entonces, esto no es solamente corrupción, es un crimen de lesa humanidad contra ese niño y esa niña que no tienen un hogar porque la corrupción se interpuso en el camino. Doctor Noriega, al regreso del corte comercial vamos a abordar un tema que trajo el señor Milton a la mesa, y el caso de los contratos de las mineras y del sector portuario. Vamos aquí a abordarlo porque eso parece ser un tema inescrutable, como que muy poca gente quiere hablar de eso. Al regreso, continuamos aquí hablando con el doctor Rodrigo Noriega en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, entramos en la etapa final de Infoanálisis con el doctor Rodrigo Noriega, consejero editorial y editor de opinión del diario La Prensa, abogado, que hoy nos acompaña. Don Milton, usted trajo el tema de la situación de Panamá, una situación desventajosa en cuanto a los ingresos. Vía ejemplo, en materia minera, ya sabemos que el precio del cobre subió a $4 la libra. Y Panamá está utilizando muy mal su recurso para efecto de sus beneficios económicos por aquellos regalos que nos ha dotado la naturaleza. Entonces, vemos lo mismo con el sector portuario. Milton, vamos a ampliar lo que usted trajo a la mesa, por favor. Para ponerlo en contexto, Panamá es un país destinado a entrar al primer mundo. Tiene muchos vectores en esa dirección. Tiene operaciones como el Canal de Panamá o la línea aérea Copa y algunas partes del sector financiero que son de primer mundo, que compiten con cualquiera en cualquier lugar y lo hacen con éxito. Significa que los panameños podemos hacer operaciones de primer mundo y simplemente requerimos un estado de primer mundo que no lo impida y que lo facilite. Pero para atraer ese tipo de inversiones
empresas serias que vienen porque hay una buena oportunidad de negocio y no porque hay un privilegio producto de un soborno, nosotros tenemos que tener un Estado de Derecho. Y está bueno de que aquí se vengan empresas que consiguen contratos leoninos porque han influido en las personas que tienen que defender los intereses de los panameños para que les den contratos que no hubieran conseguido en ninguna otra parte del mundo. Mira, en el tema de la minería, no hay que inventar la rueda. Busquemos la legislación chilena. ¿Qué hace Chile cuando da una concesión? Busquemos la legislación canadiense. ¿Qué hace Canadá cuando da una concesión? Y copiémosla, literalmente. Pues no inventemos la rueda. ¿Cuánto se cobra de impuestos sobre la renta? ¿Cuánto se reconoce por la inversión? ¿Cuánto se cobra por tonelada de material sin refinar o cuánto se cobra por la libra refinada? O sea, eso ya existe en países que les va bien. Reproduzcamos eso. En el tema portuario también hay normas universales. El problema aquí, y termino para pasar la guitarra a Rodrigo, es que cada inversionista quiere una ley a su medida, quiere un contrato ley, y eso expone al país a la corrupción. Si aquí hubiera una ley universal de operación de puertos, usted quiere hacer un puerto en Panamá, esta es la ley, y hágalo. Y si no se somete a la ley, no lo puede hacer, punto. Pero estar haciendo contratos especiales y renovando esos contratos especiales, y luego con cláusulas que dicen que si a otro le das algo mejor, tú tienes derecho a la cláusula del otro para favorecer tu contrato, simplemente genera oportunidades de corrupción y genera perjuicios al interés del pueblo panameño. Hoy en día, con lo que debiera estar pagando esa mina o con lo que debieran pagar los puertos, probablemente hubiéramos resuelto el déficit estructural de la Caja de Seguro Social. Don Rodrigo. Sí, muchas gracias por el punto, porque estoy totalmente de acuerdo. Una mina de cobre en Chile privada paga 14% de regalía, más el impuesto de importación, el impuesto de exportación, y paga impuestos sobre la renta. En Canadá es 2,5% de regalía más todos los demás impuestos. En Perú es 12% de regalía más todos los demás impuestos. En Panamá es 3% de regalía, entre comillas, 2% del Estado y 1% del municipio, y ninguno de los demás impuestos. Esta es una empresa canadiense. Como dice Milton, se le puede aplicar las reglas de Canadá, 12,5% más todos los demás impuestos. Estamos hablando de 200, 300 millones de dólares al año más que se recaudarían. Doctor Noriega, permítame, vamos a ver. No es el momento oportuno, propicio, para que nuestro gobierno se caracterice y diga alto. Ya se dio este exceso, no más. De ahora en adelante, conforme a las reglas internacionales, vamos a cobrar lo que corresponde. Pero además de eso, porque el precio del cobre aumentó a $4, una cosa impensada. ¿No usted cree que es el momento para que este gobierno, entre los problemas que tenemos en la Caja de Seguro Social, busquemos vías más eficientes para generar ingresos para el Estado Nacional, doctor Noriega? Totalmente de acuerdo. Ahí puedes poner una cláusula que si el precio supera tal margen, aumenta el porcentaje. Eso es lícito. Eso pasa en todos los países del mundo que son serios con estos recursos. Entonces, ese es el gran problema. Hay los regalos, hay el tráfico de influencias, en fin, todas las demás cosas que nos podemos imaginar, y al final tenemos contratos que lastran al país. Lo de Panama Ports es imperdonable por varias razones. Uno, cuando revirtió el canal de Panamá a manos panameñas, no solo revirtió el canal, revirtieron muchas otras cosas. Las bases militares, las tierras, los puertos y el ferrocarril. Los puertos eran parte de la operación del canal. Se separó los puertos de la operación del canal, se concesionó de esta forma, y esos puertos han limitado el crecimiento del propio canal. Bloquearon el puerto de Corozal, casi cierran el puerto de Rodman. Ha sido una cosa terrible para la logística panameña. Costa Rica, Colombia, Jamaica, Cuba, todo el mundo está aprovechando eso de los puertos. ¿Por qué? Porque Panama Ports se puso en guerra con el Estado panameño. Entonces eso es imperdonable. Entonces ese tipo de cosas tienen que estar allí, en esas cláusulas. Tú no puedes demandar o pedir adendas que tienen los demás porque tú tuviste muchos privilegios. Tú tenías puertos que ya estaban funcionando. Los pilotos de los barcos que entran a Panama Ports son los pilotos del canal. El ensanche de la vía del canal es gratis para Panama Ports. Cada vez que se tiene que aumentar el cauce, eso es gratis para Panama Ports. Ninguno de los otros puertos tiene esa ventaja. Y son miles de millones de dólares que ha invertido el canal en eso. Entonces,
Doctor Noriega, yo me pregunto por qué estos temas no se tocan así frontalmente como lo estamos haciendo nosotros, porque, somos panameños, sí, pero tenemos que defender también nuestros mejores intereses. Ese es parte del problema. Oiga, hablando nosotros hace unos minutos que en otros países llevan a la cárcel a expresidentes, incluso han accionado contra presidentes en el ejercicio del poder. Le tengo una noticia de última hora que se genera en la BBC de Londres. Qué coincidencia. Acaba de salir lo que ellos llaman Breaking News. Dice, una corte francesa encontró culpable al expresidente Nicolás Sarkozy por corrupción y lo ha sentenciado a 3 años en prisión. ¿Qué le parece, doctor Noriega? Hablando nosotros de eso, ¿no? Este es el mensaje que hay que mandar. Nadie está por encima de la ley. Hasta que ese mensaje no lo escuchen alto y claro todos los panameños, aquí no vamos a resolver ningún problema. Señor Murgas. Bueno, mira, lo importante es que sepamos que nosotros somos los puertos más desarrollados del continente, los tiene Panamá. En eso somos número 1. El país que más grúas pórticas tiene en el continente, fuera de Estados Unidos, es Panamá. Eso nos ha convertido en una potencia mundial portuaria. Pero tenemos que saber aprovechar esa ventaja, porque nosotros tenemos que encontrar un contrato justo con el contrato que ahora se vence en el puerto de Balboa. Tenemos que tener un contrato justo también con la mina de cobre, que está prácticamente al garete, sin contrato. Y lo que cobramos son 2 centavos por libra, 2 centavos por libra, y el cobre está costando $4 la libra. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que discutirlas, pero con amplitud, sin darle ventaja a nadie, porque todos los puertos mundiales, las fuerzas mundiales de Taiwán, China, está también, bueno, Inglaterra, Estados Unidos, todos los intereses las fuerzas más grandes a nivel mundial de puertos están presentes en Panamá. Y mira, en lo que dice Rubén, en Panamá hay más grúas pórticas que la suma de todas las grúas pórticas que hay en Argentina, Brasil y México juntos. Indica el gran negocio que han hecho los puertos. Y me parece muy bien que les vaya bien, pero lo único que hay que hacer aquí es, olvídate de los contratos ley. Aquí hay un código fiscal que nos acusan que aquí los impuestos son muy bajos. Que paguen su impuesto, que paguen el 15, el 20% de impuestos sobre la renta, que paguen sus aranceles como cualquier empresa panameña, porque están haciendo cientos y miles de millones en ganancia y lo menos que pueden hacer es tributar al país que les ha permitido, porque ese mismo puerto, si lo ponen en Guatemala, no factura, porque ese puerto no va a estar a la entrada del canal. Entonces, están ganando ese dinero porque están en la entrada y salida del canal de Panamá, que es una ruta obligada, y por lo tanto, ya es hora, después de 20, 30 años cada uno, que paguen los impuestos que pagan todos los demás, si están ganando para eso y para más. Eso es algo inédito. En el resto, doctor Noriega, tenemos 2 minutos, disculpe, para ese análisis de que ese contrato lleva el beneficio, como dice Milton, enhorabuena, de que está a la entrada del canal, que no es poca cosa, que no tiene ningún otro país, y ni siquiera sacamos ventaja de eso, doctor Noriega. 2 minutos. Milton tiene toda la razón. Acabamos de invertir $5.250 millones ampliando el canal y le regalamos esa ampliación a Panama Ports, porque ellos no le cobramos un solo centavo y ellos se están beneficiando de todo eso. Esas ruedas pórticos existen por eso. Entonces, sí, las ruedas pórticos valen 30, $40 millones cada una, perfecto, pero eso es lo que ellos hacen en un año. Entonces, no van a poner las ruedas, sí, no hay el negocio, y el negocio se los trajo el canal de Panamá. Entonces, no han sido leales, no han sido un compañero fiel, no han sido una contraparte de buena fe al Estado panameño. Entonces, eso que dice Milton, una ley general de contrataciones, de puertos, en fin, aquí está, estas son las reglas para todos. Todos pagan lo mismo. Y cambio fuera, nos quitamos estos dolores de cabeza de encima.
Doctor Noriega, usted en su condición de consejero editorial y editor de opinión del diario La Prensa, compartir con nosotros un gusto. Se agradece mucho su participación, doctor Noriega. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Okay. Nos tenemos que despedir, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados y los mejores restaurantes. También puede pedir por internet sus cápsulas de café Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Bueno, no se vayan, que viene Sin Rodeos.